Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Qué bendición saber la verdad. Ahora ya no puedo dormir, no puedo ignorar nada y tampoco puedo volver a ser feliz. Pero al menos ya estoy iluminado. Anteriormente les había platicado de mis encuentros con un draconiano. Desafortunadamente, esos no fueron los últimos. Me llamo Muñoz, soy arqueólogo, o al menos lo era hasta que los hombres sin rostro tomaron el control de mi excavación. En los últimos días del proyecto, el sitio ya no parecía un lugar de investigación, sino una escena en proceso de borrado. Las carpas desaparecían, las estructuras estaban siendo cubiertas con lonas técnicas de un color gris industrial que no reflejaba la luz. Personal que no había visto nunca caminaba con tabletas y credenciales sin logotipos académicos. No era un cierre, era control. Esa mañana terminé de firmar los formularios de confidencialidad. Eran versiones resumidas, escritas en un lenguaje neutral y seco, que me hacía sentir como un empleado de limpieza y no como un científico. No decían nada de la fosa, ni de los restos biológicos que no encajaban con ninguna especie conocida. Mi trabajo oficial terminaba ahí. Pero sabía que la verdad apenas empezaba a asomar tras la cortina de burocracia. Antes de irme definitivamente del complejo, decidí caminar por los alrededores del perímetro selvático. Era una caminata casi mecánica, mientras repasaba mentalmente lo que el draconiano me había revelado en los encuentros anteriores, que nosotros no éramos una evolución natural, sino un diseño. Fuimos creados a imagen y semejanza de los pleyadianos para servir como su brazo militar. Soldados fallidos en una guerra que no comprendíamos, abandonados en una roca húmeda cuando el proyecto dejó de ser rentable. Pero algo no encajaba en esa explicación. Si la humanidad fue creada como una simple herramienta bélica, ¿quién diseñó el tablero completo? Ninguna guerra existe sin logística. Ningún experimento ocurre sin un sistema mayor que lo respalde. Me detuve en un claro pequeño desde donde aún podía verse la silueta del cerro entre los árboles. Esa pirámide natural que ocultaba laboratorios más antiguos que nuestra propia civilización. El aire estaba totalmente quieto, sin el sonido de las aves ni el roce de las ramas. Si solo somos un proyecto, diseñados por pleyadianos para completar una máquina de guerra, ellos quiénes son, quién los maneja, no me queda claro. Aún no, murmuré para mí mismo en medio del silencio. Entonces hay una administración. Correcto, dijo una voz a mi espalda. Cerré los ojos un segundo antes de girar. El draconiano estaba allí, inmóvil, fundido con las sombras de los árboles. Su piel escamosa no brillaba. Parecía absorber la luz de una forma que mareaba la vista. Sus ojos eran fijos, dos orbes que no necesitaban pestañear para juzgar lo que tenían enfrente. No pensé que aparecerías otra vez, le dije, intentando mantener la voz firme. No iba a irme sin que comprendieras la dimensión del contexto, respondió él. No había hostilidad en su tono, solo un cálculo frío y paciente. Todo lo que me has dicho hasta ahora habla de nuestra creación. Empecé, dando un paso hacia él. Dices que los pleyadianos nos hicieron a su imagen para ser su infantería. Pero ninguna operación militar ocurre en el vacío. Si hubo soldados, hubo generales. Si hubo creación, hubo diseñadores con un presupuesto y un plan. Quiero entender el sistema que permitió esto. Me has dicho vagamente, pero no me queda del todo claro. ¿Fue una decisión aislada o parte de algo mayor? Porque lo que encontramos bajo el cerro era infraestructura pura. Eso implica coordinación, recursos,
Mando. El draconiano observó el cerro a la distancia, como quien mira una maquinaria vieja que ya no cumple su función. Nada de lo que viste fue improvisado, Muñoz. Los pleiadianos los diseñaron a su imagen para que fueran estéticos y funcionales en el combate. Aunque no fue así, pero ellos también responden ante una estructura superior. La Tierra no fue un proyecto marginal. Fue un punto estratégico dentro de una estructura de conflicto mucho más amplia que tu mente apenas puede registrar. Entonces hablamos de facciones, dije, sintiendo cómo la escala de todo se expandía de forma aterradora. Sí, las suficientes para que tu especie nunca haya tenido autonomía real. Nunca han sido los dueños de su destino, solo los ocupantes de una propiedad en litigio. Me senté en una piedra húmeda, sintiendo el peso de mis propios huesos. El draconiano permaneció de pie, rígido como una estatua de obsidiana. «Quiero el panorama completo», exigí. «No quiero nombres aislados ni mitos. Quiero saber cómo está organizado ese conflicto, quién manda, quién ejecuta, quién manipula y quién supervisa este desastre. Eso implica que dejarás de ver a la humanidad como protagonista de su propia historia», advirtió él, inclinando levemente la cabeza. «Hace semanas que dejé de hacerlo. Somos soldados fallidos, carne de cañón abandonada en un puesto de avanzada olvidado. Ya lo entendí. Ahora dime quién es el dueño del tablero. Explícamelo de arriba hacia abajo». Y luego me quedé allí, de pie frente a esa entidad que desafiaba toda mi formación académica. El draconiano no se movía, pero su presencia llenaba el claro de una forma que hacía que los árboles parecieran decorados de papel. «Hablaste de administración anteriormente», repetí, tratando de que mi voz no sonara como la de un niño asustado. «Si somos un proyecto, quiero saber quiénes son los accionistas. Quiero entender la estructura real de poder que permite que este mundo sea tratado como un activo de desecho». El draconiano inclinó levemente la cabeza. Sus ojos profundos y carentes de cualquier rastro de empatía orgánica se clavaron en los míos. «Para entender tu lugar, Muñoz, debes abandonar la idea de que la vida es un milagro espontáneo. El origen de lo que tú llamas humanidad es puramente funcional. En la raíz de todo el linaje humanoide están los liranos que nosotros siempre hemos dicho, que son la misma basura que los pleiadianos, pero en el estricto sentido genealógico no lo son. Son la raíz genética antigua, el molde original del cual se desprendieron las ramas que hoy dominan este sector. De ellos derivaron los pleiadianos, los arcturianos y los sirianos». «Los pleiadianos», repetí, «nuestros creadores». «Sus fabricantes», corrigió el draconiano con una sequedad absoluta. «Esas razas desarrollaron civilizaciones que ustedes considerarían divinas, pero no son más que sociedades avanzadas que entraron en un conflicto total con nuestro bloque. Fue en medio de esa guerra, por pura necesidad logística y militar, que los pleiadianos intervinieron en la evolución de este planeta. Los crearon a su imagen y semejanza no por estética, sino por compatibilidad. Necesitaban una fuerza útil, un brazo militar que pudiera operar en este sector sin que ellos tuvieran que exponer su propia genética preciosa. Ustedes son, en esencia, soldados fallidos. Un lote biológico que no cumplió con las expectativas de combate y que fue dejado aquí cuando el frente de batalla se movió. Sentí un vacío en el estómago. El escepticismo que me había acompañado toda la vida se estaba transformando en una certeza aterradora. «¿Y ustedes?», pregunté señalando su figura. «¿Dónde encajan en este bloque de seres con apariencia reptil? Nosotros los draconianos somos los estrategas supremos. Somos los generales de la expansión. Nosotros no nos infiltramos en sus gobiernos, no secuestramos individuos para experimentos menores, ni nos ocultamos en sus sombras. Nosotros diseñamos las guerras, decidimos el destino de los sistemas planetarios completos.
Somos el mando que firma las órdenes de ejecución o de conservación. Si un mundo es útil para la estructura galáctica, se mantiene. Si es un gasto innecesario, se borra. Entonces ustedes son la cima, dije, intentando armar el rompecabezas en mi cabeza. En el bloque de reptiles sí. Debajo de nosotros operan los reptilianos. Ellos son los especialistas en infiltración cultural y manipulación política. Hay varios allí en sus gobiernos, pero ustedes ni se dan cuenta y ni lo creerían, en fin. Son seres inteligentes y extremadamente ambiciosos, pero siempre subordinados a nuestro mando. Su trabajo es gestionar mundos jóvenes como la Tierra, asegurarse de que la población sea dócil y que los recursos fluyan hacia arriba. Son los capataces de la granja que ustedes habitan. ¿Y los pequeños? Los de ojos grandes que la gente siempre menciona en las historias de abducciones. Los grises, respondió el draconiano. No los veas como una raza. Son ejecutores biológicos. Fueron diseñados específicamente para obedecer y realizar tareas técnicas que a las razas superiores les resultan tediosas. Recolección de muestras, intervención técnica, experimentación biológica básica. Son herramientas de precisión, nada más. Por debajo de ellos hay híbridos y entidades artificiales, creados como herramientas desechables para operaciones donde no conviene que una presencia reptiliana o draconiana sea detectada. No todas las estrellas fugaces lo son. A veces ustedes ven a estos organismos, los más bajos del organigrama, caer en llamas al entrar en la órbita de la Tierra. Me pasé la mano por la cara, sintiendo el sudor frío. La jerarquía era perfecta, una pirámide de control donde nosotros ni siquiera aparecíamos en los niveles inferiores. ¿Y quién vigila este desastre?, pregunté. ¿Quién evita que se destruyan entre ustedes y nos lleven de encuentro? Por encima de los conflictos directos, vigilando los ciclos que ustedes no pueden ni imaginar, se encuentran los mantis, y no es que se llamen así, pero se asimilan a lo que ustedes conocen como mantis religiosa, y ese nombre es más fácil que decir su nombre verdadero. ¿Mantis? El nombre me evocó la imagen del insecto, pero en un contexto de poder absoluto. Son los supervisores del equilibrio. No participan en las guerras. No les importa quién gane una parcela de tierra en este planeta. Su función es vigilar que la estructura mayor del universo no sea comprometida. Son los jueces del tiempo y el espacio. Si una raza cruza una línea que amenaza el sistema galáctico, ellos intervienen. Pero no intervienen para salvar a los humanos, Muñoz. Intervienen para salvar el juego. Entiendo, dije finalmente. No somos el centro de nada. No somos hijos de Dios, ni el pináculo de la evolución. Somos un error de laboratorio pleyadiano, una variable olvidada en un conflicto que empezó antes de que nuestro Sol existiera. Correcto. La humanidad es un residuo biológico. El hecho de que hayan desarrollado una civilización es solo una consecuencia de la inercia del experimento fallido. El juego interestelar continúa, Muñoz, con o sin tu conciencia, con o sin la existencia de tu especie. ¿Por qué decirme esto ahora?, pregunté, sintiendo que la curiosidad era lo único que me mantenía en pie. ¿Por qué a un simple arqueólogo? Porque el hallazgo que hiciste bajo este cerro fue una señal en el radar administrativo. No te lo digo por cortesía, te lo digo porque la administración está cerrando este expediente. Eres el único activo local que ha tenido la capacidad de leer las inscripciones correctamente. Considera esto un informe final de salida. No te vas a ir todavía, le dije, recuperando un poco de la arrogancia que me había dado mi carrera. Me has dado nombres, pero el infinito es demasiado vasto para que solo haya 5 o 6 bandos peleándose por una roca. Si el universo es una oficina, quiero ver el organigrama completo. Háblame de los que están en los bordes. Háblame de lo que hay más allá de sus guerras de gestión. El draconiano emitió un silbido bajo, un sonido que vibró en el aire y me erizó el vello de los brazos.
Eres insaciable, Muñoz. Típico del diseño pleyadiano, una curiosidad que bordea la imprudencia. Pero tienes razón, el espectro es amplio. Además de los bloques que ya mencioné, existen las razas de agua, entidades que ustedes llamarían sirianos de tipo B, que gestionan los mundos oceánicos y mantienen infraestructuras que ni siquiera pueden imaginar bajo las presiones de los abismos. Ellos no participan en la política de superficie, pero son los dueños de la química planetaria. También están los alfa centaurianos, especialistas en tecnología de propulsión y resonancia, que actúan como proveedores neutrales para ambos bandos. El universo no es solo una guerra, es un mercado de recursos biológicos y tecnológicos. ¿Y el origen de ustedes? Le solté dando un paso adelante, desafiando la distancia de seguridad. Me dices de dónde venimos nosotros, pero ¿de dónde vienen los generales? ¿Quién creó a los draconianos? ¿O ustedes simplemente aparecieron en el vacío con un mapa de invasión en la mano? El draconiano entornó sus ojos, y por un momento la oscuridad en ellos pareció rotar. Nosotros somos la casta guerrera de la constelación de Alpha Draconis, pero nuestra estirpe no nació allí. Somos el resultado de una fragmentación de conciencia que ocurrió mucho antes de que la materia fuera estable. No fuimos creados por ingenieros biológicos como los pleyadianos hicieron con ustedes. Somos una emanación de la necesidad de orden y expansión del universo mismo. Somos la voluntad de la forma sobre el caos. Nuestra historia no se mide en años, sino en ciclos de expansión galáctica. Venimos de un sistema que ya no existe, un lugar donde la luz era sólida y el pensamiento era ley. Eso suena a religión, repliqué con escepticismo. Y tú hablas de administración. Si son tan antiguos y tan poderosos, ¿a qué Dios persiguen ustedes? ¿En qué creen los que deciden el destino de los planetas? La pregunta pareció quedar suspendida en el aire húmedo de la selva. El draconiano no se movió, pero sentí que la temperatura a mi alrededor bajaba varios grados. La palabra Dios es un concepto primitivo que ustedes usan para llenar los huecos de su ignorancia, dijo con un tono que rayaba en el desprecio. Nosotros no perseguimos a un creador que juzga la moralidad. Nosotros mismos tenemos moralidad. Y si no me equivoco, también ustedes, pero no la usan. Nosotros perseguimos la fuente original, la singularidad que inició la fragmentación. Para nosotros, el objetivo supremo no es la adoración, sino la reintegración. Queremos controlar la estructura porque creemos que solo a través del orden absoluto se puede regresar al estado de unidad total. Nuestra religión, como tú la llamas, es la geometría sagrada y la física de la conciencia. No rezamos, calculamos, no pedimos perdón, corregimos errores. Calculan, repetí sintiendo un vacío en el estómago. Entonces, para ustedes, el universo es una ecuación que quieren resolver a la fuerza. Exactamente. Y la humanidad es una variable que no suma. Son un residuo del experimento pleyadiano que solo genera ruido térmico en el sistema. Hablaste de más especies antes. ¿Qué hay de los seres de luz? Esos que la gente dice ver en experiencias cercanas a la muerte. Esos son los seres de plasma del quinto nivel, respondió el draconiano sin dudar. No son biológicos en el sentido que tú entiendes. Son observadores. Algunos los llaman ángeles. Otros los llaman parásitos energéticos. Se alimentan de la descarga emocional de las razas biológicas. Están en los bordes de la administración, recolectando lo que nosotros desechamos. Y luego están las razas de la tierra interna, remanentes de civilizaciones que ustedes creen extintas, como los lemurianos que se ocultaron cuando el primer gran borrado administrativo ocurrió hace 12.000 años. Ellos viven en las grietas de la infraestructura, esperando que el ciclo de superficie termine para volver a reclamar el activo. La tierra interna, murmuré. Esto se vuelve cada vez más difícil de creer. El escepticismo es la venda que les pusieron para que no se volvieran locos, dijo el draconiano.
Si supieran que debajo de sus ciudades hay túneles que conectan con laboratorios de millones de años, la sociedad humana colapsaría en un día, y el colapso genera pérdida de valor en el activo. La administración prefiere que crean en la arqueología tradicional y en la evolución lineal. Es más limpio, es más fácil de gestionar. Pero tú me lo estás diciendo, le recordé. ¿Por qué romper el protocolo conmigo? Porque tú ya no eres parte de la masa gestionable, Muñoz. Tu descubrimiento en la fosa, tu capacidad para leer el código de enlace del sacerdote, te ha sacado del sistema de ignorancia. Ahora eres una anomalía. Y con las anomalías, la administración tiene dos opciones: integrarlas o eliminarlas. Yo estoy dándote la información para ver si eres capaz de ser integrado. ¿Integrado en qué? ¿En su estructura de generales y capataces? Pregunté con asco. Integrado en la comprensión del juego. Si entiendes las reglas, dejas de sufrir por los resultados. El sacerdote que encontraste murió sufriendo porque no entendía por qué sus dioses no respondían. Si hubiera sabido que sus dioses estaban en una reunión de presupuesto, habría muerto en paz, sabiendo que no era algo personal, solo era negocio. Me quedé mirando el suelo. Pensé en todos los años que pasé estudiando civilizaciones muertas, creyendo que eran el pináculo de la sabiduría humana. Resulta que solo eran diferentes turnos de trabajo en una fábrica eterna. ¿Y qué hay de los que están por encima de los mantis? Insistí. Dijiste que ellos vigilan el equilibrio. Pero ¿quién los vigila a ellos? ¿Hay un límite para esta pirámide? Hay una inteligencia central, dijo el draconiano, y por primera vez pareció dudar un milisegundo. Algunos la llaman el gran arquitecto, otros el logos. No es una persona, es un sistema operativo universal. Es lo que mantiene las constantes físicas, lo que hace que los átomos se mantengan unidos. Los mantis son los programadores que mantienen ese código limpio. Nosotros somos los administradores del hardware. Ustedes son solo los datos que fluyen por el sistema. Datos, mascullé. Datos que sienten dolor, que aman, que sueñan. El dolor y el sueño son solo impulsos eléctricos diseñados para asegurar la supervivencia del activo biológico, replicó él con una crueldad que me dolió más que un golpe. No les des un significado trascendente a funciones biológicas básicas. Los pleiadianos cometieron el error de darles una carga emocional excesiva, y por eso ustedes se creen especiales. No lo son. Son una iteración más en un universo que ha visto nacer y morir trillones de especies como la suya. Me acerqué a él, tanto que podía oler un aroma metálico, como si su piel estuviera hecha de una aleación extraña. Si no somos especiales, ¿por qué molestarse en esconderse? ¿Por qué los hombres de gris? ¿Por qué todo este teatro de la seguridad nacional? Por la misma razón que un granjero no deja que las vacas vean el matadero, dijo el draconiano. La productividad cae cuando el activo entra en pánico. Necesitamos que sigan trabajando, consumiendo y reproduciéndose para que el flujo de energía biológica se mantenga estable hasta que el nuevo ciclo comience. Si supieran que son solo una variable en una ecuación de ahorro, dejarían de funcionar, y el desorden es costoso. Eres un monstruo, le dije sin rastro de duda. Soy un profesional, Muñoz. El concepto de monstruo es relativo. Para una bacteria, tú eres un dios destructor. Para nosotros, tú eres una bacteria con pretensiones de arqueólogo. Dime una cosa más, le pedí. Si ustedes buscan el orden absoluto y el regreso a la fuente, ¿por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué pelear con los pleiadianos? Porque ellos creen que el regreso debe ser voluntario y caótico a través de la experiencia, explicó. Nosotros creemos que debe ser forzado y estructurado a través de la ley. Es una guerra de filosofías administrativas. Pero al final, el resultado será el mismo.
La singularidad nos absorberá a todos. Nosotros solo queremos que el proceso sea eficiente. El draconiano dio un paso hacia atrás, integrándose más en las sombras del claro. Has preguntado suficiente por hoy, Activo Muñoz. Has recibido más información de la que tu arquitectura cerebral puede procesar sin colapsar, tanto así que lo primero que ocurrirá es la negación, y no vas a aceptar nada de lo que ahora te he dicho. No voy a aceptar nada, le dije, aunque sabía que mi resistencia era fútil. Esa es la respuesta pleyadiana estándar, respondió él, siempre peleando contra lo inevitable. Es lo que los hace entretenidos de observar, pero inútiles de mantener. Esta vez, el draconiano no se movió, pero yo sentí la necesidad imperiosa de alejarme. Caminé hacia atrás, sin quitarle la vista de encima, hasta que los árboles lo ocultaron de mi vista. Cuando llegué al límite del campamento, vi que las carpas ya estaban siendo cargadas en camiones militares sin placas.